sus ojos buscando una respuesta y en la esquina y al filo allí, en esa cruz, míralo allí, el expirar y en ese cuerpo inerte, míralo ocupando su lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a meditar en cada una de las palabras que Jesús o las frases que Jesús dijo durante su pasión, en el camino hacia la cruz y mientras Él estaba en la cruz. Y quisiéramos comenzar precisamente el día de hoy con la primera de ellas en esta noche, que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34, que dice: y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Mira, la culpa es aquello que consume nuestras vidas. La culpa es aquello que consume nuestras vidas, y es bastante interesante que en el camino hacia la cruz, la primera frase de Jesús tuviera que ver con el perdón. ¿Y por qué menciono que es bastante interesante acerca de que Él tuviera que hablar con el perdón? Porque precisamente en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de toda la situación que Él estaba viviendo, pareciera ser que Jesús libra el corazón, pone una coraza en el corazón, y no tanto de dolor y no tanto de sufrimiento o de amargura, sino más bien para que no fuese afectado su corazón. Y es que tengo que decirte que el evento de la cruz es un evento de condena. Es la más cruel de todas las condenas que nos podamos imaginar. Es el mayor sufrimiento que ha existido, la mayor vergüenza, es el mayor dolor que tú te puedas imaginar. ¿Y sabes qué es lo que hace todavía más desgarrador el hecho de la cruz? Lo que todavía hace más desgarrador el hecho de la cruz es que este evento lo vive una persona completamente inocente.
Si ya de por sí el puro evento de la cruz, el momento como tal, la cruz en sí y todo lo que implicaba esta manera, esta condena como tal es bastante cruel, el hecho de que lo viviera una persona que no tenía culpa, una persona que era completamente inocente, me parece que hace este evento de la cruz completamente desgarrador. Y esta persona inocente nos referimos a Jesús. La Biblia dice precisamente en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, en Nueva Traducción Viviente, de la siguiente manera: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La cruz es el pago de tus pecados, es el resultado final de toda tu vida. No hay vuelta de hoja, no hay algún acto de corrupción que se pueda hacer que lo pueda impedir. Simplemente tendría que suceder. La cruz es el evento de condena que tú y yo mereceríamos por todo el pecado que hemos hecho, por el daño que hemos hecho. Sin embargo, no fue así y no sucederá de esta manera. ¿Por qué no vamos a experimentar la cruz? No lo vamos a experimentar porque hubo alguien que hace más de 2000 años lo experimentó, y ese fue Jesucristo. En el pasaje de 2 de Corintios, eso es lo que dice la palabra. Cristo, quien nunca pecó, Él fue la ofrenda por nuestro pecado. En esta primera frase, la frase del día de hoy, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta primera frase, quiero presentarte de una manera práctica dos grandes respuestas para tratar con el gigante de la culpa. Y es que tú y yo, si hay uno de los gigantes más peligrosos que tenemos, es la culpa. Ya hemos dicho que los dos verdugos que siempre van a estar en nuestra vida constantemente es la culpa y precisamente también el hecho del resentimiento. Ya hablaremos más adelante también acerca de resentimiento en alguna de las palabras, pero hoy vamos a dedicarnos a hablar de la culpa. Hay que hablar acerca del perdón. La frase del día de hoy tiene que ver con el perdón. Así que para tratar con este asunto de la culpa, el día de hoy quiero hablar de dos cosas prácticas completamente, que tienen que ver con dos respuestas a dos preguntas. La primera pregunta es: ¿qué debemos hacer con nuestra culpa? Es decir, con aquellas cosas que hemos hecho mal, donde incluso hemos dañado a aquellas personas. Y la segunda parte de este pequeño devocional tendría que ver con el asunto acerca de lo que es lo que Jesús hace cuando admitimos nosotros nuestra culpa y confesamos nuestros pecados. Así que vayamos con el primer aspecto. Número 1, ¿qué debemos hacer con nuestra culpa? ¿Qué debemos hacer con aquellas acciones, aquellas actitudes o aquellos eventos donde nosotros lastimamos, donde nosotros hicimos daño, donde nosotros hicimos algo que estaba completamente lejano a las cosas del Señor? En este camino hacia la cruz, definitivamente Jesús no debía de morir. Jesús no debía de pasar por todo ese momento. Sin embargo, en medio de ese caminar, dice la palabra del Señor que había gente que le insultaba, que le escupía, que le gritaba que era un delincuente. Y en medio de todo eso, Jesús dice: perdona, Señor, a todos estos que están haciendo daño. Perdónalos. Y es lo que usted y yo probablemente necesitamos el día de hoy. Necesitamos escuchar que alguien nos perdona de aquello que hicimos, de aquello que lastimamos. Necesitamos escuchar: te perdono. Y no hay nada como escuchar un perdón de parte de nuestro Dios. A final del día, Él es perfecto. Y pareciera ser que nos han enseñado una y otra vez que ante tal perfección, Dios no puede perdonarnos. Dios ha colocado un rango muy alto para que nosotros podamos alcanzar su aceptación. Pero la verdad es que no es así. Dios es el mayor interesado en perdonar todas tus culpas y todas tus fallas. Por eso déjame decirte qué hacer primero que nada con tu culpa. 3 pasos. 3 pasos que son muy fáciles de explicar, pero 3 pasos que son muy complicados de hacer. Y vaya que necesitamos valor. 3 cosas rapiditas. ¿Qué debemos de hacer con nuestra culpa? Número 1, debemos de admitirla. Debemos de admitirla. Es decir, tengo que dejar de negarlo, no puedo ignorarlo ya. Debo de reconocer que eché a perder las cosas, debo de dejar de huir. Simple y sencillamente admito que fallé, admito que hice mal. Debo de reconocer completamente en dónde estuvo la falla, en dónde estuvo el error. Si yo sigo guardándome eso, si yo sigo callándolo, si yo no acepto esa situación en donde fallé, nunca me voy a poder librar de la culpa. Número 2, ¿qué otra de las cosas que tengo que hacer con la culpa? Debo de aceptar la responsabilidad. No solamente lo admito, sino que acepto mi responsabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que no culpo ya a nadie más. En el relato precisamente en donde Adán y Eva pecan, lo más común que encontramos ahí es cómo la culpa se empieza a desarrollar y va pasando de uno a otro, de uno a otro. Dios confronta a Adán, pero Adán dice: sí, pero yo lo hice porque Eva me dijo que lo hiciera. Entonces lanzó la culpa hacia Eva. Y cuando Dios confronta a Eva, Eva lo que dice: sí, pero yo lo terminé haciendo, por supuesto, pero fue por culpa de la serpiente. Y eso es lo que hacemos constantemente todos nosotros. En vez de admitirla, tampoco aceptamos la responsabilidad de lo que hicimos.
Y es importante aceptar, es importante que ya busques a una persona, que busques a aquella persona, que hayas lastimado, o en donde de alguna manera puedas tener gente que te ayude y puedas admitir tu responsabilidad. No huyes, ya dejas de negarlo, pero sobre todo aceptas la responsabilidad de tu error y de tu falla. Y finalmente, la número 3, ¿qué debes de hacer con tu culpa? Debes de pedir perdón. La Biblia habla acerca de que si tú confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, Nueva Traducción Viviente, dice así: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debes de pedir perdón por aquello donde has fallado. Un perdón real, un perdón que viene del arrepentimiento y no del remordimiento, sino un perdón que va directamente a Dios, donde puedes saber que te equivocaste, que fallaste, que no hiciste las cosas bien, que ibas muy, muy lejos del plan de Dios, pero al final del día reconoces tu error, admites tu culpa, aceptas la responsabilidad y finalmente dices: puedo pedir perdón. ¿Qué ocurre cuando tú le pides perdón a Dios? ¿Qué pasa cuando tú le pides perdón a Dios? Simple y sencillamente viene ese momento cuando Jesús dijo: perdónalo, porque Él no sabe lo que está haciendo. Y es entonces cuando quiero rápidamente mencionarte en esta segunda parte qué es lo que Jesús hace cuando admitimos nuestra culpa y confesamos nuestros pecados. ¿Qué es lo que Jesús hace cuando tú admites tu culpa y confiesas tus pecados? 3 cosas rapiditas que Jesús hace. Primero que nada, Dios me perdona instantáneamente. El perdón de Dios es instantáneo. No tienes que sufrir un poco, Él no te hace esperar. En el momento en que lo pides, en ese instante Dios te perdona. Sentirte culpable no te hace ser una mejor persona. Hay muchas personas que van por el mundo sintiéndose culpables, haciéndose las víctimas de lo que hicieron y creen que por hacerse o sentirse culpable de esa manera Dios los ve desde los cielos y dice: muy bien, estás haciendo las cosas bien, toda la vida tienes que cargar con esa culpa. La verdad es que sentirte culpable toda la vida o ir cargando con esa culpa es más antibíblico, es completamente fuera de lo que Dios quiere para tu vida. La culpa solo te hace miserable y no arregla absolutamente nada. Dios no quiere que vivas en culpa, Él quiere darte la libertad de la culpa, así que cuando tú vas directamente a Dios y le pides perdón, el perdón de Dios es instantáneo. No solamente eso. Número 2, Dios me perdona completamente. Dios me perdona completamente. ¿El perdón de Dios incluye solamente algunos pecados? ¿Hay pecados que Dios no puede perdonar? ¿Dios selecciona solamente algunos de tus pecados y dice: estos sí los perdono, pero otros no? Definitivamente no, la respuesta es negativa. El perdón de Dios incluye todos, absolutamente todos tus pecados pasados, tus pecados presentes del día de hoy e incluso los pecados futuros. El perdón de Dios es completo, incluso aquellos que no has cometido. Jesús ya pagó por ellos en la cruz del Calvario. Jesús fue clavado en una cruz para que tú pudieras dejar de martirizarte. La palabra de Dios dice precisamente en Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 14: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz, dice la palabra de Dios. La factura ha sido completamente pagada, no hay cuenta pendiente. Cuando tú le pides perdón a Dios, cuando tú reconoces tu culpa, la aceptas y vas y pides perdón a Dios, Él te perdona, completamente. Ya no hay castigo que sufrir, porque Dios pagó ese castigo en manos de Jesucristo, en el cuerpo de Él. Número 3, y finalmente, ¿qué pasa cuando yo le pido perdón a Dios? Dios me perdona gratuitamente. El perdón de Dios es instantáneo, el perdón de Dios es completo y el perdón de Dios es gratuito. En otras palabras, no tiene costo alguno el perdón. No lo ganaste, no te lo mereces, simple y sencillamente el perdón se otorga por gracia. No mereces el perdón, eso que quede completamente claro. No somos perdonados porque seamos buenos, en ningún momento, eso es una realidad. No merecemos el perdón, no somos perdonados porque seamos buenos, somos perdonados porque Dios es bueno. El perdón es la mayor necesidad que tiene el ser humano porque es un ser pecador. Y por eso se convierte en la mayor necesidad, y al ser la mayor necesidad del ser humano, entonces significa que al tenerlo, el perdón se convierte en el mayor regalo que tú y yo podemos llegar a tener en la vida. Así que déjame decirte en esta noche, permíteme decirte con toda tranquilidad y verdaderamente intentar tocar el corazón de parte de Dios, quiero decirte, puedes ser libre de tu culpa. Puedes ser libre de tu condena. No sé lo que hayas hecho, no sé qué es lo que estés cargando, no sé cuál sea aquella acción, aquella actitud, aquello que hayas cometido en el pasado que el día de hoy sigue taladrando y taladrando y taladrando tu mente y taladrando tu corazón y te hace sentir miserable y te hace creer que no mereces cosas en tu vida. Quiero decirte con toda la certeza, puedes ser libre. Dios
no quiere que siempre recuerdes ese pecado que hiciste. Lo que Dios quiere que recuerdes es ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Así que cada vez que vengan a tu mente todos aquellos verdugos de culpa intentando lastimarte y hacerte recordar aquel mal que hiciste, olvídalos y ponlos a un lado y recuerda mejor el sacrificio de la cruz de Cristo. En esa cruz se pagó tu pecado, y si tú te arrepientes y si tú vas y le pides perdón a Dios, puedes tener la sanidad que tu alma necesita. La Biblia dice en el Salmo 32, versículo 1 al 2, oh, qué alegría para aquellos a quienes les perdona la desobediencia, a quienes se le cubre de su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida total de transparencia. Salmo 32, del 1 al 2. Quiero concluir de la siguiente manera. La comunión estable con Dios es el resultado de la libertad que tenemos en Cristo por habernos quitado la culpa. La cruz es el regalo más hermoso para que tú y yo podamos tener una comunión estable con Dios. No podríamos accesar al trono de la gracia, no podríamos accesar a Dios, no podríamos charlar con Dios si no hubiera sido porque Cristo pagó por nuestros pecados. Definitivamente tu pecado y mi pecado nos aleja de Dios. Viviríamos siempre en culpa, pero porque Cristo murió en la cruz, tú y yo podemos accesar y tener una relación perfecta con Dios. Así que quiero invitarte en esta noche a que tú puedas reconciliarte con Dios. Quiero invitarte a que dejes a un lado tu culpa y que esta primera frase, la frase del perdón, sea una realidad en tu vida. Dejes de condenarte y vivas una vida llena de gracia. El perdón está dispuesto para ti. Quiero invitarte a que hagas esta oración, que repitas junto conmigo una oración en donde te reconcilies con Dios y aceptes su perdón. Dile al Señor: querido Dios, tú sabes todo respecto a mí. Conoces todo lo que me avergüenza. Conoces mis errores, mis hábitos, mis acciones y actitudes. Por todas aquellas cosas por las cuales yo me siento culpable. El día de hoy acepto que necesito tu perdón. No solo lo admito, acepto la responsabilidad de ello y dejaré de buscar culpables. Me arrepiento y quiero seguirte a ti. Jesucristo, muchas gracias por lo que hiciste y por aquellas palabras que dijiste en la cruz. Padre, perdónalos. Gracias porque cuando tú estabas diciendo perdónalos, estabas pensando en mí. Sé que estabas pensando en mí y en estos momentos me siento completamente perdonado. Acepto tu regalo de salvación. Gracias por perdonarme instantáneamente y completamente, pero sobre todo gracias porque me perdonas gratuitamente. Ayúdame a sentirme perdonado en este instante y el resto de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Primera frase, la frase del perdón. Dios te bendiga.